Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. Acá el detalle de los hechos. En horas de la noche de este martes arribó al país el primer contingente de migrantes cubanos que se encuentran varados en Costa Rica desde el pasado 14 de noviembre. A eso de las 11:30 de la noche arribó al país el primer contingente de migrantes cubanos que se encuentran varados desde el pasado 14 de noviembre en Tierras Ticas. Los caribeños fueron recibidos por el canciller del país junto al embajador de Costa Rica, el procurador de los derechos humanos, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes ofrecieron una conferencia de prensa. Son 180 personas que vienen debidamente documentadas, que se les han hecho sus chequeos de la documentación, sus chequeos de salud, que han sido certificados por autoridades internacionales también, y todo esto en estrecha coordinación de las autoridades en este primer momento de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. El canciller explicó que se realiza una prueba piloto en la que se pretende reanudar la ruta de estos migrantes hacia Estados Unidos vía terrestre, a través de los países de El Salvador, Guatemala y México. El embajador de Costa Rica en el país se mostró agradecido con el gobierno salvadoreño por el apoyo brindado para solventar esta crisis migratoria. De reconocimiento y agradecimiento al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, porque en primer lugar, como usted muy bien lo decía, este es un caso, y lo decía el señor procurador, un caso de respeto a los derechos humanos. Por su parte, Hugo Martínez dijo que se está abogando para que todos los migrantes de la región reciban un trato digno. Pide igual trato para los migrantes salvadoreños en otras naciones. El procurador para la defensa de los derechos humanos se comprometió para verificar este tipo de trato que recibirán los migrantes durante su ruta hacia los Estados Unidos. Quiero limitarme en mi intervención a expresar mi reconocimiento positivo a los esfuerzos de los gobiernos de los países que han permitido esta posibilidad de solución a la crisis humanitaria que se estaba generando en Costa Rica con la permanencia de miles de personas cubanas. Son 180 cubanos los que fueron chequeados de salud, así como su documentación, los cuales una vez llegando a México tendrán que buscar la forma de cómo ingresar a los Estados Unidos, ya que pueden utilizar las ventajas que le otorga la ley de ajuste cubano. Por su parte, los cancilleres de la región se reunirán este 14 de enero para ver las garantías de la prueba piloto y de no presentar problemas, usarán este método para terminar de movilizar a más de 7,000 cubanos que se encuentran en Costa Rica. Con imágenes de Herbert Vázquez, este es un informe de Edgardo Portillo. Cerca de 7.800 cubanos continúan varados en la frontera de Costa Rica en espera también de ser trasladados hacia los Estados Unidos. Los migrantes serán escogidos según el orden en el que llegaron a ese país centroamericano y trasladados en grupos. Eso sí, deberán cumplir con 3 condiciones: estar localizables de inmediato, ser mayores de edad y disponer de $535, que es el costo total de su traslado hasta la frontera con México. El presidente de la República planteará a Estados Unidos mejore el trato para los compatriotas que residen ilegalmente en ese país. La propuesta la hará en Guatemala. Para conocer más detalles nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco, quien se encuentra en la sala de redacción de Noticiero Hechos. Buenas tardes, Claudia. Jennifer, amigos televidentes, buenas tardes. A esta hora un saludo. El canciller de la República, Hugo Martínez, ha confirmado la participación de él y el mandatario de la República, Salvador Sánchez Serén, a la toma de posesión del nuevo mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, el día de mañana. Pero también el objetivo del presidente Serén es tener una plática, un acercamiento con el vicemandatario de los Estados Unidos para pedirle que mejore su trato para los compatriotas que residen ilegalmente en nuestro país y que tienen el peligro de verse nuevamente envueltos en las redadas por parte de las autoridades migratorias de ese país. Escuchemos lo que ha dicho el canciller de la República, Hugo Martínez. Mañana, muy temprano por la mañana, partimos con el presidente a la toma de posesión del presidente Morales en Guatemala, y al mediodía tenemos una reunión los presidentes del Triángulo Norte, el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Jimmy Morales y el presidente Salvador Sánchez Serén, con el vicepresidente Biden y sus respectivos equipos de trabajo. Esta reunión es para hablar
sobre la implementación de la Alianza para la Prosperidad. Como saben ustedes, el 16 de diciembre se aprobaron 750 millones de dólares para implementar el plan como contrapartida de los Estados Unidos. Jennifer, es de recordar que el plan de la Alianza para la Prosperidad pues contemplaba $1,000 millones de dólares para los países del Triángulo Norte para poder frenar las migraciones, hacer medidas en estos 3 países, pero el canciller de la República ha dicho que el planteamiento que hará el presidente Salvador Sánchez Serén no es nada con relación a las medidas que está aplicando los Estados Unidos y muy por el contrario, ellos abogarán por mejor estatus migratorio para los compatriotas que residen en ese país. Escuchemos. El presidente quiere hacer un planteamiento más de fondo, que ya lo hemos venido haciendo público en el sentido de que cualquier operación de ese tipo no va a resolver la situación migratoria. La única solución sostenible, duradera, es la reforma migratoria integral para los que ya están en Estados Unidos y la ejecución de planes como el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte para los que están en los países de origen. El canciller ha destacado que ellos buscan mejor trato para los compatriotas y muestra de que El Salvador también está brindando un mejor trato. Es lo que se hizo anoche con estos 180 cubanos. Jennifer ha dicho que la primera operación ha sido un rotundo éxito, la travesía de los cubanos por territorio salvadoreño. Ellos esperan, al igual que el gobierno de los Estados Unidos, pues mejore su trato hacia los compatriotas. Esta información la ha dado a conocer el diplomático al anunciar que ahora el pasaporte para los compatriotas en aquel país pues pueden hacerlo vía electrónica, hacer esa solicitud marcando pasaporte.gov.sb. De esto estaremos brindando más detalles en nuestra siguiente emisión de la noche. Jennifer, con esta información regreso contigo. Buenas tardes. Por supuesto, gracias Claudia por este informe que nos has brindado. Buenas tardes para ti también. Y ante las deportaciones y redadas en Estados Unidos de inmigrantes centroamericanos, representantes de varias organizaciones sociales relacionadas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes dieron su postura ante las acciones realizadas por Estados Unidos. Aseguran que en el caso de los salvadoreños, las instituciones deben apoyar estas personas, al igual que lo está haciendo con los cubanos indocumentados que buscan llegar al país norteamericano. Nosotros vemos que esto es una gran contradicción. Mientras se detiene a los centroamericanos, los cubanos encuentran el paso libre por México. Entonces, demandamos los mismos derechos para todas las personas que transitan por México. Y por otro lado, también nos preocupa que más de 10,000 niños, niñas y adolescentes van a ser deportados en los próximos meses desde Estados Unidos. Vamos a cambiar de información. El cadáver de un joven no identificado de entre 20 y 30 años fue localizado esta mañana al interior de una maleta en la intersección del Boulevard Venezuela y la 49 Avenida Sur. Según las primeras investigaciones de la policía, la víctima podría tratarse de un miembro de pandillas y el móvil está relacionado a pugnas de estos grupos delictivos. Y un nuevo enfrentamiento entre pandilleros y policías se registró en San Salvador, dejando 4 fallecidos. Un patrullaje preventivo por parte de la PNC se convirtió en un fuerte enfrentamiento armado contra miembros de grupos criminales en la comunidad Francisco Morazán de San Salvador. El resultado de este tiroteo fueron 4 pandilleros fallecidos, mientras que los miembros de la corporación resultaron ilesos. En el momento que les disparan, los elementos policiales repelen el ataque y se da el resultado final lamentable porque son vidas las que acá se pierden y se da el resultado de 4 jóvenes. Gracias a Dios, ningún elemento policial ha salido lesionado. Luego del enfrentamiento, la Policía Nacional Civil implementó un fuerte operativo en la zona que dejó como resultado incautaciones de armas, droga y 2 detenidos que presuntamente tienen vínculos con la pandilla que opera en la zona. Son 4 armas de fuego, más 2 que están detenidos, que también hay otras 2, estaríamos hablando de 6 armas de fuego, cada quien con su arma. Las ropas que utilizan son ropas, unos de deporte, otros con ropas oscuras.
que son las que utilizan estructuras criminales para cometer hechos delictivos. La comunidad limita con otros lugares de alta incidencia delincuencial. Por lo tanto, los patrullajes de la PNC son constantes y también el accionar criminal en contra de las autoridades. Estas son comunidades históricas, son comunidades urbanas que hace falta muchos recursos, ¿verdad?, para poder decir de que están en el momento que la sociedad lo exige. En lo que va del año se han registrado constantes enfrentamientos entre policías y pandilleros en diferentes zonas del país. Una guerra que el gobierno busca cómo controlar en medio de inminentes cambios en autoridades de justicia y seguridad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batos. Y en el municipio de San Martín se registró un nuevo crimen. La víctima presuntamente tenía vínculos con un agente de la policía. Vilma Elías Ansora, de 36 años, fue secuestrada en Tonacatepeque. Horas más tarde, su cuerpo con varios impactos de bala fue encontrado en el caserío Las Ánimas en San Martín. La hipótesis más fuerte indica que la mujer fue asesinada por tener vínculos sentimentales con un agente policial. Fue privada de libertad en la zona de Tonacatepeque. ¿Podría ser ella? Es ella. ¿Es ella? Sí, está confirmado que se trata de la misma persona. Fue privada en el cantón El Sauce, Tonacatepeque. Desconocemos cómo la movilizaron hasta este lado, si fue en vehículo, porque se implementó un dispositivo de búsqueda en toda la zona rural de Tonacatepeque. Pese a que las autoridades montaron un dispositivo de búsqueda en la zona, estas no pudieron localizar a tiempo a la víctima, mientras que sus familiares y la policía confirmaron que ella ya había recibido amenazas por parte de grupos delictivos. El señor dice que hace tiempo que la habían amenazado ya, pero no dijo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque incluso a él también lo han amenazado. Estaría involucrada sentimentalmente con la gente. Se maneja, sí. Es la versión preliminar. El de blanco. Está vinculada con un compañero. Tiene un hijo, por lo menos. ¿Y por eso le habrían amenazado? Pues la causa en sí podría ser una hipótesis. ¿Cuántos impactos tienen? 6, vamos. 6. En lo que va del año se registran al menos 12 ataques armados hacia familiares de policías. Las jefaturas policiales han reiterado que estos crímenes los investigarán como si se tratara de miembros de la institución. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batos. Y la violencia no se detiene en San Miguel. 3 cadáveres fueron encontrados en el interior de un pozo. Nuestro canal aliado TVO nos tiene los detalles. Como si se tratase de un operativo policial y con vestimenta negra. Así llegaron varios sujetos a la casa de sus víctimas al cantón Aguasarca. Les identificaron y luego se los llevaron. La incertidumbre se apoderó de la familia y dieron aviso a las autoridades. La búsqueda comenzó desde tempranas horas de quienes hasta la media mañana de este día eran desaparecidos. Con el correr de las horas la noticia llegaba. 3 eran los cuerpos que se habían encontrado al interior de un pozo en el caserío La Bolsa del cantón El Guayabal. 3 cadáveres. El primero responde a Franklin José Alemán Guevara, de 16 años. El otro es Ronnie Aldair Urías Romero, de 19 años. Y José Adonai Flores, de 16 años. Los 3 son residentes en Cantón de Aguasarca de aquí San Miguel. Por los rastros encontrados en la escena, el crimen habría sido cometido cerca de donde fueron encontrados los 3 cuerpos. Esto, según las autoridades. Fueron ajusticiados cerca del lugar del pozo, para ya luego, una vez fallecidos, tirarlos al pozo. ¿Cómo fue que localizaron, señora, a estos jóvenes? Alguien que pasó y encontró rastros de sangre, a raíz de que fue una noticia acá en el caserío de que había unos desaparecidos. El hecho podría estar relacionado a un ajuste de cuentas, pues la versión policial dijo que 2 de las víctimas eran miembros de una estructura criminal. Podría ser una nueva forma de operar de los contrarios, ¿verdad? Ya que tenemos conocimiento de que al menos 2 de los fallecidos pertenecían a la MS. Las autoridades trabajan ahora en descifrar el móvil de estas muertes, pero lo que llama más la atención es la nueva forma de operar, pues ya son 3 los casos en el oriente del país en donde se repite la forma de dar muerte a las víctimas. Y a raíz del aumento de crímenes, los diputados cuestionaron los resultados del Plan El Salvador Seguro y los cambios que ha prometido el presidente en el Gabinete de Seguridad.
Las temáticas fueron diversas, pero el punto central de la reunión del Gabinete de Seguridad con los diputados fue la falta de resultados ante la ola de violencia que aqueja el país. Por las estadísticas de homicidio y control de los territorios de los grupos delincuenciales, los legisladores no están del todo convencidos que el plan El Salvador Seguro sea la respuesta. A 6 meses de haberse iniciado, cuestionan su efectividad, a lo que responde el ministro del ramo. Tiene que haberse una revisión del plan El Salvador Seguro. Tenemos un año sin funcionar, tenemos un año sin resultados. Es muy importante la opinión de todos los grupos parlamentarios sobre la situación del país para tomar muy en cuenta la opinión de ellos. Y quizás por ello los cambios anunciados en el Gabinete de Seguridad a partir de febrero. Aunque las estadísticas de los asesinatos no lo favorezcan, el ministro está claro que es el presidente el que tiene la última palabra. Eso será el presidente que tome la decisión. Nosotros sabemos que cuando aceptamos un cargo de estos, el siguiente día podemos dejarlo, eso no es ningún problema para nosotros. Para quienes gozan de experiencia militar, si no se tienen resultados hay que cambiar de estrategia. Aunque la voluntad existe, dicen que no tienen más opción que legislar. No es que me pida, él me puede pedir y nosotros resolver, pero como diputados no tenemos que ser de reacción, esperar a que nos digan, no, hagamos. Las reuniones de los diputados con las autoridades son periódicas, aunque de pocos resultados en el terreno. Y es que al parecer los políticos se centran más en hablar de sus diferencias y no de lo que pueden hacer juntos para enfrentar el problema que afecta a todo el territorio nacional. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y ante el incremento de personas desaparecidas a causa de la criminalidad, la diputada Patricia Valdivieso solicitó la integración de una comisión interinstitucional. El objetivo es dar con el paradero de las personas extraviadas por la violencia común. Para nadie es secreto que aquí cada día tenemos más hechos sociales como estos en que se encubren asesinatos y de víctimas desaparecidas que nunca volvemos a saber de ellas. Así es que estamos tratando de unir esfuerzos de las diferentes instituciones que se dedican a esto para que trabajen juntos y lleven una investigación efectiva para darle solución y tranquilidad a los seres queridos. 30 unidades de la ruta 11B permanecen guardadas luego que los empleados decidieran paralizar labores tras el ataque de uno de sus motoristas el pasado martes en la autopista Comalapa. El paro es de carácter indefinido por temor a las pandillas, quienes estarían acosando a los trabajadores de esta ruta que hace su recorrido desde el kilómetro 9,5 de la autopista Comalapa hasta la Segunda Avenida Sur. Y otro tema que preocupa a los empresarios es el de los subsidios. Esta mañana el ministro de Obras Públicas reiteró que serán respetuosos de la ley en cuanto a otorgarle el subsidio a los transportistas y que por el momento no se está pensando en quitarlo o reducirlo, sino en cumplir lo establecido. De acuerdo o desacuerdo de los funcionarios públicos no interesa. Aquí es la ley la que determina. Si la ley determina que hay que darle subsidio, se cumple la ley. Y si la ley y como la ley ha determinado que a los más de 20 años, repito, no debe darse los subsidios porque ya no deben circular, entonces hay que cumplir la ley. O sea, hay que terminar con las antiguas discrecionalidades de los funcionarios públicos. Y después de varios días de investigación, hoy podemos brindarles un dato sobre la fórmula que tiene acaparada la atención de todo el país. 12 más TUTV más 104.5 igual a Descúbrelo el 18 de enero a las 8 de la noche. Manténgase pendiente porque le seguiremos informando. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos le contamos que continúa alerta por Zika. Los casos superan ya los 3,000. Ahí tenemos imágenes en vivo del volcán Chaparrastique gracias al Ministerio de Medio Ambiente. Son estas imágenes. Usted puede ingresar al sitio web de este ministerio para poder observarlas. Y esto, ¿por qué le estamos hablando de esto? Porque ayer le dimos seguimiento a la actividad que ha tenido este coloso y también uno de nuestros equipos nos tiene más información al respecto de la actividad que está teniendo este volcán y más adelante nos la estará presentando.
Mientras tanto, le cuento que las autoridades de salud continúan en emergencia por el alto número de casos de Zika y su asociación con el síndrome de Guillain-Barré. Las sospechas de Zika ya superan los 1000 casos. 1% de todos los casos de fiebre Zika, de sospecha de Zika, han presentado síndrome de Guillain-Barré. Son adultos. De 20 años en adelante es la tasa de ataque. Por lo general en niños menores de 15 años se describe con un efecto asociado a la vacunación. Entonces la población pues puede estar, debe confiar en el sistema público, en la capacidad de respuesta. Tenemos una muy baja mortalidad, ¿verdad? Hay una recuperación demostrable en la mayoría de los casos y además no todos los casos de Zika van a evolucionar a esta cuestión. En los últimos días se han conocido diferencias entre diputados del Partido Arena al momento de tomar decisiones y en la elección de funcionarios. El periodista Raúl Hernández se encuentra en la Asamblea y ha conversado con varios diputados de ese partido. Buenas tardes, Raúl, coméntanos qué información nos tienes. En la Asamblea hemos hablado con varios diputados del Partido Arena sobre posibles divisiones internas en esta bancada del principal partido de oposición política en el país. Es de recordar que de los 35 legisladores, gran parte fue renovada en la última elección. Hablamos con los diputados nuevos que hacen su primer periodo y negaron que exista algún tipo de división en este partido político. Sin embargo, sí informaron que hay diferencias al momento de tomar decisiones a la hora de votar acá en el Pleno Legislativo. Es una transición en la que los que ya están nos están preparando a los que recién entramos y evidentemente es un proceso que requiere de mucho esfuerzo y de mucha voluntad de todos. Y obviamente nuestros detractores quieren dividirnos y siempre están interesados en generar esos rumores de pasillo de que nosotros tenemos conflictos internos. Nosotros tenemos la libertad de disentir, está en el principio número 9 de Alianza Republicana Nacionalista, es la diversidad, una de nuestras principales fortalezas. Tenemos diferencias normales como pensamientos diferentes, que sí, de repente nos toca insistir un poco más para cambiar ciertos patrones, es verdad, pero eso es normal en cualquier trabajo, no solamente en una legislatura. Es de recordar que el Partido Arena desde el año 2009 ha sufrido 2 fraccionamientos, uno que dio origen al Partido Gana y otro a la extinta fracción legislativa Unidos por El Salvador. Políticos, diputados que ya tienen varios periodos aquí en la Asamblea, dicen que el momento que vive Arena en la actualidad es parte de un relevo generacional. Lo importante de todo esto es que el partido tiene hombres y mujeres capaces en diferentes niveles, tiene jóvenes capaces, tiene personas profesionales capaces, tiene personas agricultores capaces, campesinos capaces y lo hemos demostrado por eso. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Se la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Regreso con ustedes. Gracias y estaremos pendientes, Raúl. Diputados del FMLN y representantes de la Embajada de Venezuela colocaron ofrendas florales en la Plaza Simón Bolívar en San Salvador. En el evento se pretende mostrar el respaldo al gobierno venezolano que sufrió un duro revés en las pasadas elecciones parlamentarias. Muy peligroso que en revanchismo se estén tomando decisiones que van a afectar la Constitución de la República Bolivariana y todo el proceso de transformación y cambio a favor de mayorías. Hay que tener mucho cuidado, estar alertas y nosotros nos solidarizamos con ese bloque de diputados y diputadas del PSV que están dando esa batalla por defender la revolución bolivariana. Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción presentaron la demanda contra el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y su esposa, donde los acusan de enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Son indicios de un posible enriquecimiento ilícito los que llevaron a la Corte Suprema de Justicia ordenar a la Cámara Segunda de lo Civil investigar al exdirector del Seguro Social. La Cámara notificó a la Fiscalía y 2 días antes de vencer el periodo para presentarse como parte acusadora en el proceso. Fiscales comparecieron con la demanda formal en contra del exfuncionario y su esposa. Estamos presentando este día la demanda correspondiente en contra del señor Leonel Antonio Sosa Flores y de su esposa Lisette Karina de Flores. Estamos ahorita en un proceso común declarativo de enriquecimiento ilícito, en donde la Cámara va a determinar si el exfuncionario se enriqueció o obtuvo, como la Corte lo ha señalado, dinero más allá de lo que él haya obtenido producto de sus ingresos lícitamente.
Al exdirector del Seguro Social se le acusa de haber obtenido ilícitamente unos $600,000. Desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir una investigación en su contra en noviembre del año anterior, al exfuncionario se le han congelado cuentas bancarias y bienes. Más allá del salario que él tenía, él recibía dinero de los Estados Unidos, en donde nunca los pudo justificar cuál era su origen. También hay inversiones que él realizó que tampoco se pueden establecer el origen ilícito. Por ahora la Fiscalía está a la espera que la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del centro acepte la demanda presentada. Después de ese paso se notificará al exdirector del Seguro Social, quien tendrá al menos 20 días para presentar su alegato de defensa. Con imágenes de Ever Ábalos, un informe de Raquel Herrera. Arena y el FMLN continúan enfrentados por la decisión de la Sala de lo Constitucional que dejó suspendida la entrada en vigencia de la nueva ley de probidad. Los señalamientos no cesan entre los partidos políticos que aprobaron la nueva ley de probidad y los que la califican como una ley sin dientes. Esto ante el recurso que admitió la Sala de lo Constitucional y dejó sin efecto la entrada en vigencia de la nueva normativa. Gana y FMLN no se han quedado callados. Aseguran que la decisión de los magistrados obedece a intereses políticos y no jurídicos. Cuando se impide que entre en vigencia una ley de esta naturaleza, mi apreciación es que no se quiere que se investigue a todo. Se ha perdido la posibilidad o la oportunidad de tener una ley que faculta o que establece mayores atribuciones a la sección de probidad. La sección de probidad de la Corte Suprema es la que está encargada de vigilar para alertar sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito de exfuncionarios, pero se desconoce cómo quedarán sus atribuciones. A juicio de Arena, la nueva normativa lo que buscaba era proteger a exfuncionarios investigados en la actualidad, incluyendo expresidentes, declaraciones a las que responde el partido en gobierno. Y un intento, diría yo, bastante descarado de proteger a algunas personas que están siendo pues llevadas en un proceso ahí de falta de transparencia en el manejo de recursos. Con la nueva ley de probidad se van a seguir investigando los casos que ya están siendo investigados y se va a ampliar. Los legisladores no se ponen de acuerdo ante posibles violaciones a la Constitución y la eliminación del juicio civil por enriquecimiento ilícito. Con la desaprobación lo que estábamos haciendo era como mandando un mensaje de que aquí la impunidad sigue prevaleciendo en cuanto al combate de la corrupción. En la asamblea se espera que la sala resuelva lo más pronto posible, porque de momento queda vigente la ley que data de 1959, la cual no se adapta a los tiempos que corre el país. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. En más hechos, 14 personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 14 de la carretera troncal del norte, en las cercanías de Nueva Apopa. Todo ocurrió cuando el motorista de una unidad de la ruta 38E perdió el control, impactando contra un árbol. Y preste atención a la siguiente información. Luego que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Fovial inspeccionaran la obra de señalización y ampliación a 4 carriles de la 87 Avenida Sur, anunciaron que a partir de las próximas horas esa arteria sufrirá ciertos cambios respecto a la circulación vehicular. Funcionará como eje preferencial y sobre todo como un solo sentido de 4 carriles a partir del día sábado. Es decir, que el próximo lunes cambia el sentido de esta avenida, de sur a norte. O sea que estos 4 carriles sustituyen a los 2 carriles que venían de la Jerusalén. Él no se va con vos. Hoy se conmemoran 15 años del terremoto que dejó más de 900 muertos. La mayor tragedia se registró en la colonia Las Colinas. Hoy la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, entregó un informe de vulnerabilidad al edil de Santa Tecla, Roberto Dawison, con el fin de prevenir impactos mayores de cara a posibles desastres naturales. Para ampliarnos la información, nos enlazamos con la periodista Marcela Rivera. Adelante.
Muy buenas tardes, Jennifer. Y bueno, voy a comentarte acerca del panorama que se vive a esta hora de la tarde en el cementerio municipal de Santa Tecla. Lo que estamos viendo en estos momentos es la fosa común que comprende 80 metros. En este lugar fueron enterradas alrededor de 300 personas que fallecieron en las colinas, luego que una luz de tierra sepultara alrededor de 200 viviendas en el lugar. Y justamente para prevenir este tipo de tragedias, el Ministerio de Medio Ambiente entregó un informe de vulnerabilidad al alcalde municipal, Roberto Dawison, para que tome las medidas necesarias de cara a posibles terremotos. Veamos más detalles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para hacer estudios de qué pasaría en un siguiente sismo de una magnitud como esta o superior, cuáles serían las pérdidas asociadas a esta, cómo reforzar esta infraestructura para que no perdamos más vidas humanas. Lo hicimos en el área metropolitana de San Salvador y lo hemos hecho aquí en Santa Tecla. Más de 16.000 edificaciones fueron analizadas de manera de poder tener este mapa. Nosotros como Alcaldía Municipal de Santa Tecla, adelantándonos también a esto, que hemos desarrollado el foro de gestión de riesgo, porque el riesgo no solamente puede provenir de un sismo, puede provenir de una tormenta tropical, puede provenir de de la falta de estudio técnico adecuado a la hora de autorizar construcciones. Así es, Jennifer, y recordar que este día se conmemoran 15 años de esta tragedia que ha llevado también a las autoridades a tomar sus propias medidas para evitar que continúen estos hechos. Esta es la información que te tengo desde el Cementerio Municipal de Santa Tecla. Vuelvo contigo al estudio. Gracias por esta información, buenas tardes. Y los avances en el tema de monitoreo de vulnerabilidades es uno de los ejes que ha fortalecido la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos Centroamericana, debido a que la región es considerada como altamente sísmica. Un ejemplo de ello es que el que se vivió en El Salvador hace 15 años, cuando murieron más de 500 personas a causa de un deslave producto de un terremoto de 7,7 grados. Es necesario que los salvadoreños y las salvadoreñas reflexionemos sobre la crisis ambiental, el desorden territorial, los riesgos urbanos y rurales existentes, sumado esto a la debilitada percepción del riesgo. Fuimos resistentes. Ha habido un estudio a nivel centroamericano en cuanto a evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones. Sí menciono, entre paréntesis, que hay un déficit. Todavía hace falta mucho que hacer para evaluar vulnerabilidades de edificaciones, pero hay un avance importante a partir del 2001 hasta la fecha. El cambio climático fue el tema abordado en la conferencia de París realizada en noviembre de 2015 y es uno de los problemas que mantiene en alerta a las autoridades a nivel mundial, pues estima que de 1990 a la fecha la temperatura ha incrementado 0,8 grados, lo que se traduce en catástrofes vinculadas al agua, así como pérdidas en los cultivos. La sequía que abundó en nuestro país y que va a seguir abundando este año en El Salvador nos está ocasionando grandes estragos, tanto en la producción agrícola como en la producción industrial y también en la escasez de agua. Ríos, ¿verdad?, de gran importancia para el país, como el río Jiboa, han reducido hasta el 95% de su caudal. Es para poner nada más un ejemplo, ¿verdad? Y esto se traduce en serios impactos a los medios de vida de poblaciones que viven de lo que la naturaleza da. Y tras las alarmas activadas por el incremento de actividad del volcán de San Miguel, uno de nuestros equipos se desplazó a la zona. Veamos. El Chaparrastique amaneció enfurecido. El coloso de San Miguel despertó lanzando enormes columnas de humo, provocando pánico en la población. Yo pienso que al rato va a ser otra erupción, porque de seguro la que hizo la vez pasada no la hizo bien. Entonces hoy le falta todavía que ser más de seguro. Eran las 4 de la mañana cuando las zonas aledañas al Chaparrastique olieron a azufre, relata esta mujer. Aquí no ha caído. Los habitantes de inmediato se levantaron. Sabían que algo anormal estaba ocurriendo. Preocupa, tanto por las criaturas, vea. Ya nosotros ya estamos
viejitas ya no los preocupa tanto, ¿verdad? Pero uno cuando tiene nietillos bastante, ¿verdad? Nos preocupa. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Protección Civil, Medio Ambiente y el alcalde municipal llegaron a las zonas consideradas vulnerables. Todo se trata de una desgasificación, aseguran. Desde horas de la mañana estamos en comunicación con la directora del Observatorio Ambiental, ¿verdad? Más bien desde el día de ayer, dando seguimiento y la evaluación científica que ellos hacen, ¿verdad? Y efectivamente ellos también confirman esto que yo he dicho, que no se ven indicios ni evidencias de otro tipo de proceso eruptivo. Se observó una fumarola color rojo y bastante elevada y luego pues el olor a azufre más. Sin embargo, el temor de los habitantes no desapareció. Al contrario, aumentó cuando literalmente comenzó a llover ceniza. Ante el riesgo se entregaron mascarillas y la alcaldía notificó la habilitación de albergues, porque más vale prevenir que lamentar. Tenemos a disposición todas las instituciones, todos los vehículos para poder evacuar, todos los 3 albergues que hemos definido en la ciudad de San Miguel, que es el ex Círculo Estudiantil, ahora en Juve, el INDES y por supuesto el Centro de Gobierno Municipal. La ceniza cayó con más fuerza en Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente. Las horas transcurrían y parecía que la situación iba de mal en peor. Más columnas de humo, incluso opacaron los rayos del sol por momentos. Afecta en lo que es lámina y la visualización, afecta bastante. Y mucha gente pues han tenido problemas con la vista. Y por ratito los pocos echan así, prieto, colorado y así. San Miguel está bajo alerta naranja. Los ojos de las autoridades se mantienen sobre el Chaparrastique, volcán catalogado como caprichoso. Nadie olvida la erupción repentina de 2013. Temen que lo mismo vuelva a ocurrir. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Y decenas de adultos mayores participaron en la tradicional caminata que año con año desarrolla la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad para conmemorarles el mes dedicado a este sector de la sociedad. El evento tuvo lugar en el Parque Cuscatlán, donde los participantes bailaron, disfrutaron del quiebre de piñatas y degustaron de un refrigerio. Esta es una actividad más bien intergeneracional, adultos mayores con jóvenes. Ellos pueden traer sus nietos o amiguitos si no tienen nietos o amiguitos vecinos, y lo que queremos es como cobrar conciencia que los jóvenes respeten y entiendan a los adultos mayores y lo mismo los adultos mayores por los jóvenes. Ahora le presentamos un resumen de hechos nacionales. Anoche arribó al país el primer grupo de cubanos que se encontraban varados en Costa Rica desde el mes de noviembre. Esto como parte del plan piloto para resolver la crisis migratoria y facilitar el tránsito seguro en su ruta hacia los Estados Unidos. Los 180 cubanos fueron trasladados en 4 autobuses desde el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero hacia la frontera La Achadura, donde fueron recibidos por autoridades guatemaltecas, quienes los trasladaron hacia la frontera con México. El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana al interior de una maleta en la intersección del Boulevard Venezuela y la 49 Avenida Sur, en la cercanía de la terminal de Occidente. Según las autoridades, se trata de un joven, posible pandillero, no identificado, de entre 20 y 30 años de edad. El móvil de este nuevo crimen podría estar relacionado a una pugna entre grupos criminales. Empleados de microbuses de la ruta 11B, que hace su recorrido desde el kilómetro 9,5 de la autopista Comalapa hasta la 25 Avenida Sur, continúan en paro de labores, luego que este martes uno de sus compañeros fue víctima de un ataque armado y resultó lesionado. La suspensión del servicio es de carácter indefinido por temor al acoso de las pandillas. Otra ruta que amaneció en paro de labores fue la 41A, que recorre entre la colonia San José en el municipio de Soyapango hacia el centro de San Salvador. Hoy se conmemoran 15 años del terremoto de 7.7 grados que dejó más de 900 muertos, 5.500 heridos, más de 1 millón de damnificados y pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares. La mayor tragedia del sábado 13 de enero de 2001 se registró en la colonia Las Colinas, donde un alud de tierra sepultó cerca de 200 viviendas.
por habernos acompañado. Pase una feliz tarde.